Este año creo que se ha hecho un trabajo muy importante, por lo menos es en la sistematización, en las búsquedas de base de datos, en encontrar un modelo de presentación de proyectos, o sea, para la evaluación. Ustedes saben que hemos tomado, él lo va a explicar después con más detalle, pero los informes macroeconómicos para ver el contexto, ¿cierto?, nacional en el que estamos inmersos. Después todos los proyectos de ejecución presupuestaria, que son mensuales y trimestrales. Y hicimos una evaluación de presupuesto a nivel nacional. Y ahora, bueno, los informes de presupuesto, de presupuesto provincial. La idea es, más que nada, por eso es bueno que esté la gente del Ejecutivo y es bueno que estén los senadores, es que de a poco estos informes los vayamos ajustando para que sean más comprensibles y más amigables al usuario. Es decir, yo como miembro informante que me tocó en el Senado de la Nación de Presupuesto y Hacienda, hay cosas que son muy puntuales, como lo que fundamentalmente se ha buscado acá, hacer del presupuesto 2017, ya comparado con el presupuesto 2016 y con el ejecutado, los cálculos de erogaciones, los cálculos de ingresos, y resultados, que son claves como para saber cómo vamos en la evolución. Y después, bueno, hicimos avalúo impositiva, que los pudo usar la Daniela para ser miembro informante, pero lo que hacen es, en cierta medida, tratar de que toda la información que hemos logrado sistematizar a través de también de ordenarnos con las bases de datos en consulta permanente con el Ejecutivo para justamente ir acomodando un poco toda esa base de información, bueno, presentarla de una manera que tal vez se pueda tener instrumentos de análisis y ir haciéndola de a poco más amigable. A mi criterio todavía están un poquito duros los informes, me parece que los tenemos que pulir porque pulir en el sentido del lenguaje, pero sin embargo creo que dan información que permite un análisis y permite determinadas conclusiones. Así es que no queríamos dejar de cumplir esta etapa y de llegar a presupuestos sin tener los informes. El año prácticamente ya se va a cerrar al menos con los objetivos cubiertos, pero el año que viene pretendemos tener una cuestión más interactiva, sobre todo con los senadores, para poder ser más útil en los fines de análisis determinados, o a veces trabajar algunas problemáticas de coyuntura que son necesarias para evaluar determinado tipo de decisiones, qué sé yo. Por ejemplo, a ver, si arrancáramos en el 2016 algún informe especial cuando se arregló con los fondos buitre, y bueno, y tener ese contexto. Si bien está en los análisis macro, a veces hay cuestiones más específicas que se pueden llegar a necesitar. Y que sirvan tanto para el Ejecutivo, ¿cierto?, para a veces simplificar esa tarea, como que también sirvan para los legisladores y el público en general. Así que, Fito, yo te dejo con la presentación. ¿Ah? Bueno, gracias. Sí, bueno, primero invitarlos a visitar la página web www.gov.ar. En la parte de legislatura abierta hay un link a la Oficina de Presupuesto y Hacienda y están todos los informes ahí colgados de presupuesto provincial, de presupuesto nacional y todos los informes mensuales que vamos haciendo de ejecución presupuestaria. Sí. La verdad que siempre el presupuesto es un conjunto extenso de planillas y números que son duras. Todo el paquete de leyes presupuestarias
ley de avalúo, ley impositiva y el presupuesto provincial, que tiene 31 planillas que analizan el presupuesto de distintas visiones. Y bueno, un poquito la tarea que nosotros nos hemos propuesto en legislatura abierta, en nuestro eje participativo, es hacerlo un poquito más entendible, más traducible en un lenguaje llano y concreto. Es el camino que hemos empezado a transitar. Quedan muchos desafíos por delante, como decía Laura. Todavía está difícil de entender, pero bueno, ese es nuestro desafío y para eso también estamos a disposición nosotros para recibir las consultas que les parezcan más relevantes. Bueno, algunos aspectos destacados. Yo voy a tratar de ser breve. Esta presentación resume 5 informes que hay colgados en la web, así que en honor a la brevedad están algunos aspectos que son los más destacados y bueno, estamos a disposición para ver los detalles o están en los informes. Hablando de déficit y financiamiento, lo primero que hay que destacar es que va claramente en una senda de disminución todos los déficits, déficit operativo y déficit económico. La verdad que al disminuir el déficit corriente, que es el de funcionamiento básico del Estado, eso permite incrementar el gasto en capital, o sea, las inversiones, sin aumentar las necesidades de financiamiento. Hay un pedido de nuevo endeudamiento que es menor al pedido de nuevo endeudamiento que se hizo para el presupuesto 2016, es un 25% menor. Y hay que destacar que en el mismo texto, en el articulado del proyecto de presupuesto, dice que el destino de ese financiamiento adicional solo puede ser para gastos de capital y para servicios de la deuda, es decir, no puede ir a financiar otros gastos corrientes. Acordémonos que cuando hablamos de gastos corrientes hablamos de los que son necesarios para el funcionamiento básico, repetitivo, diario del gobierno. Es donde está personal, todos los bienes que se van comprando en forma sistemática, y cuando hablamos de bienes de capital estamos hablando de las patrullas para la policía, de la construcción de escuelas, del arreglo de caminos. En cuanto a los ingresos y los gastos, el conjunto de tributos provinciales, es decir, todos aquellos recursos que se van a obtener por el pago de impuestos, se ha estimado en un crecimiento de un 25% respecto a lo que se espera recaudar impositivamente este año. Por el lado de los recursos que vienen desde la Nación, recordemos que la Nación redistribuye parte de su recaudación impositiva hacia las provincias, en el régimen de coparticipación, y también hay un ingreso que se aumenta por régimen de coparticipación, teniendo en cuenta que hay un acuerdo que está vigente, que es la devolución de fondos que la Nación estaba reteniendo y que ahora está devolviendo paulatinamente a las provincias. Lo que se estima es que este presupuesto está haciendo crecer mucho más la inversión que el gasto corriente en tasas de crecimiento, por lo tanto está de cierta manera priorizando todo lo que es la inversión pública y está controlando algunas de las variables clave, como es la partida de personal, que es la más importante de los gastos corrientes, que pasaría de el 56% del total de gastos corrientes en el 2015 al 53% en el 2016,
y al 52% para el año que viene. Es decir, hay un claro control de esta partida. Por el lado de las jurisdicciones, ya lo vamos a ver en detalle, la Dirección General de Escuelas es la que más presupuesto tiene, seguido por Salud, después Seguridad y después Economía. Pero bueno, vamos un poquito a ver los resultados más importantes. Me pueden hacer consultas e interrumpir en cualquier momento si surge alguna duda, ¿sí? Hablando del déficit o de los resultados. El presupuesto plantea ingresos totales por casi 63.000 millones de pesos, un 28% en promedio de los ingresos totales planteados para este año, gastos totales por casi 67.000 millones de pesos, que es un 25% a lo estimado para este año, con un déficit a cubrir de unos 4.000 millones de pesos, que es un 15% menor a lo estimado que va a cerrar el presupuesto este año y es un 25% menor a los 5.456 millones de pesos que planteados en el proyecto de presupuesto 2016. Acá vemos los números. El año pasado se votó un déficit de 5.458 millones. La verdad es que el presupuesto se va a ejecutar muy similar a lo que se planteó. Si ven, las estimaciones de recursos y las estimaciones de erogaciones son muy similares. Es decir, el presupuesto ha sido realmente una herramienta real de gestión. Se estima un déficit presupuestario de casi 4.800 millones para este año y se plantea uno de 4.000 millones para el año que viene. Entonces se ve que realmente hay una línea descendente en esto. Bueno, esta es una de las filminas más difíciles de entender. Pero básicamente mostrar cómo han sido los resultados corrientes, o sea, los del funcionamiento básico del Estado y los de inversión. Creo que acá está claro, esto está como porcentaje de los recursos totales. Si tomamos el primer año de la serie, que es 2007, hay un 13% de los recursos que sobraban para el funcionamiento básico del Estado, es decir, se pagaba personal, se pagaba todos los bienes que se adquirían, todos los servicios, los servicios que se pagan mensualmente. Y había inversiones de capital por un 13% de los recursos, es decir, lo que sobraba para el funcionamiento corriente se invertía en capital. En la medida que hay menos ahorro corriente, hay menos ahorro en la diaria, bueno, suben las necesidades de endeudarse o hay menos capacidad de enfrentar obra pública. Eso es lo que ha ido transcurriendo con los años. El año 2015 ha sido tal vez un ejemplo extremo, donde hay un déficit corriente del 9% de los recursos y además un déficit de inversión del 7% de los recursos, o sea que hay 16% de los recursos faltantes con necesidades de endeudamiento en 2015, y esa situación que levemente se empieza a corregir hacia 2016 y 2017, en lo que vemos que al poder reducir el déficit corriente, si bien todavía hay un pequeño déficit corriente planteado, pero al poder reducir este déficit corriente se puede sostener un nivel de inversión pública sin aumentar el pedido de endeudamiento adicional, sino que se disminuye levemente el pedido de endeudamiento adicional. Hablando de los ingresos, bueno, dijimos que se plantean ingresos totales por casi 63.000 millones de pesos. De esto los corrientes, es decir,
los que se reciben en forma repetitiva y sistemática por el gobierno son el 97%, o sea, 61.000 millones, de los cuales casi la mitad son recursos que genera la provincia y la otra mitad son recursos que van a provenir de la nación. En el caso de los de origen provincial, el 70% de los recursos son tributarios. Se ha calculado un poco más de 20.000 millones de pesos por recursos tributarios y casi 9.000 millones de pesos por recursos no tributarios. De los de origen nacional, los automáticos, los de régimen de coparticipación y las leyes de transferencias automáticas, son más de 28.000 millones de pesos y son el 90% de los ingresos que vienen desde la nación. Si vemos un poquito la composición total de los ingresos de origen provincial, sobre todo ingresos brutos es el tributo que más aporta a las arcas provinciales. Es el 54%, se proyecta para el 2017, tiene un gran peso dentro del esquema recaudatorio. Los que es automotor, inmobiliario, es decir, aquellos impuestos que son patrimoniales, tienen un peso mucho menor, 7-8% de los ingresos. Pasémoslo. Vale. Sí, Jorge. Perdón. Sí. No lo tengo discriminado. No lo tengo acá. Claro, 90%, sí. Y en regalías son 3.300 millones, más o menos. Bueno, ¿cómo sería el esquema de ingresos provenientes de la provincia? Están los tributarios y los no tributarios. Ya dijimos que el esquema de ingresos tributarios es el que predomina. Se ha calculado, el Poder Ejecutivo ha calculado un incremento de alrededor del 25% de los tributos. En esto confluyen un montón de factores. El nivel de alícuotas que el Ejecutivo ha planteado y se ha aprobado en esta legislatura, la ley impositiva que plantea un programa de reducción de alícuotas. Esto, por un lado, reduce la alícuota, pero por otro lado incentiva el pago. Después se espera un nivel de recuperación económica, un leve incremento de precios. Y también hay una serie de replanteos a nivel de catastro que esperan ordenar y lograr un poquito más de eficiencia recaudatoria. Y por eso este cálculo da alrededor del 25%. Y los no tributarios, que predominan regalías, como dijimos recién, donde influye también el precio del petróleo, la extracción, las variaciones de tipo de cambio, bueno, se ha calculado que el total los no tributarios van a aumentar un 23%. Esta filmina refleja la evolución de la recaudación de ingresos brutos como porcentaje del Producto Bruto. El Producto Bruto es el valor de todo lo que se produce en la economía de Mendoza. Entre el 2007 y el 2010, ingresos brutos ha tomado un 2,5% de ese valor de producción de la economía de Mendoza, y a partir de 2011 aumenta este indicador que nosotros lo denominamos presión fiscal, hasta llegar al 5,7% del total de lo que produce la economía de Mendoza en un impuesto como es ingresos brutos. Y levemente esta presión fiscal se espera
que empieza a disminuir, ya muestra signos de disminución en 2016 y espera seguir esta tendencia de disminuir un poco el peso de un impuesto como es ingresos brutos, y vemos que el peso de los patrimoniales, como es automotor e inmobiliario, pero vamos a ver los casi no ha tenido variación. 172.000 millones de pesos. Son pesos corrientes. Bueno, los ingresos de origen nacional, 90% de los ingresos de origen nacional son automáticos. Tenemos que tener en cuenta que está vigente el acuerdo de federalismo que devuelve el 15% que históricamente retuvo la nación para financiar el ANSES. Eso hubo un acuerdo federal que le va devolviendo paulatinamente y por lo tanto crecen los recursos automáticos por coparticipación. Y los aportes no reintegrables que se han calculado en un 10% del total de los ingresos de origen nacional. Se plantea un crecimiento de los ingresos automáticos de origen nacional en aproximadamente un 26%. Y hay un fuerte incremento de los recursos no automáticos que pasarían de casi 2.000 millones este año a un poco más de 3.000 millones de pesos el año que viene, mostrando un incremento del 74%. Vamos a detallar un poquito lo que es la ejecución de gastos planificada para el año que viene. Si bien las erogaciones presentan un crecimiento estimado promedio en total del 25%, esto se compone de un crecimiento del 23% para las erogaciones corrientes y un crecimiento del 46% para las erogaciones de capital, es decir, todas aquellas que tienen que ver con la inversión real en la inversión pública. Así todo, los gastos corrientes son el 92% de los gastos totales, hay un 7% que es de inversión pública, y se plantea un crecimiento importante en las erogaciones de capital de un 46% de crecimiento, mientras que las erogaciones corrientes plantean un crecimiento del 23%. Si vemos un poco la proporción histórica que ha tenido el rubro más importante de la partida de personal, o sea, del gasto en personal dentro de las erogaciones totales de la Administración Pública Provincial, tomamos los últimos 10 años, este valor en 2007 era del 48%, o sea, menos de la mitad de los gastos del sector público eran en la partida de personal. Ese promedio fue aumentando, sobrepasó el 50% entre el 2008 y el 2011 en promedio. Después se mantuvo en niveles promedio del 56% y se ve cómo a partir del 2016 el peso relativo de la partida de personal sobre el total de erogaciones tiene una tendencia a disminuir paulatinamente. Si quisiéramos ver los gastos en capital, que dijimos que era el 7% de los gastos totales, si lo vemos cómo se componen estos gastos de capital, en su mayoría es obra pública, es decir, obra física, construcción de escuelas, arreglo de caminos. Después bienes de capital es otro de los rubros que se
que tiene importancia. Han sido este año, por ejemplo, los móviles que se compró para la policía, y transferencias para financiar erogaciones de capital. Estas son transferencias que hace la provincia a empresas vinculadas, como puede ser AISAM, como puede ser todas las empresas estatales, para financiar erogaciones de capital, también en un monto importante. Si nos centramos en obra pública, vemos que los últimos años el gasto total en obra pública ha sido bajo. Esto es una consecuencia de lo que dijimos al principio. En la medida que iban aumentando los déficits, disminuye la obra pública, o para hacer obra pública hay que endeudarse. Por eso la caída a partir de 2012, y vemos cómo en 2017 se espera aumentar levemente la participación de la obra pública en el total de los gastos. Si vemos un poquito los gastos por jurisdicción, dijimos que la Dirección General de Escuelas es la jurisdicción que más predomina. Sigue el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el de Economía e Infraestructura. Creo que vale la pena recalcar que de 20 jurisdicciones o 20 ministerios que había antes, la estructura que predomina ahora es de 14 ministerios y secretarías. Por eso a veces la comparación con años anteriores no es tan sencilla, porque ahora se distribuye en forma diferente todas las funciones. Bueno, la última parte, siempre la cereza del postre, es cómo se financia este déficit que estaba planteado. Hay un nuevo pedido de endeudamiento de 3.787 millones. Ya hay un endeudamiento autorizado por leyes anteriores, la ley 8816, las leyes que permiten los préstamos con organismos internacionales, el proyecto de presupuesto 2016, es decir, ya hay un conjunto de endeudamiento que está autorizado, y se plantea un nuevo pedido de endeudamiento de 3.787 millones, que es sustancialmente menor al pedido de endeudamiento del año pasado, y que iría a pagar gastos de capital y servicios de deuda, es decir, excluye todo otro pago de gastos corrientes. Específicamente lo dice el artículo de endeudamiento, creo que el artículo 43, por ahí. ¿Cómo? 39, bueno, estaba por ahí, gracias. La que sigue. Es decir, si vemos el pedido de endeudamiento del 2016, que era de 5.023, el de este año es menor, es de 3.787, o sea, un 25% menor. Y si lo vemos a qué es lo que va a financiar, mientras el año pasado el destino de ese endeudamiento adicional era casi en partes iguales para financiar déficit corriente y financiar el gasto en capital, para 2017 es un poquitito de déficit corriente, son los 576 millones planeados, y el resto es totalmente para financiar obra pública, inversiones en capital. Es decir, que como destino del endeudamiento se ha priorizado financiar inversión real. Dejo abierta la puerta para cualquier duda, los invito a mirar los informes, están mucho más detallados de lo que se puede exponer, y estamos, por supuesto, siempre desde el área a disposición de todos ustedes. Gracias.